Mira, mira, mira. El río de Madrid. El río de Madrid. Sí, pero es que no es poco, porque estoy empapado, Son las 10 de la mañana y estoy empapado ya. Madre mía, la que está cayendo en Madrid. Dana, se llama Dana. Si queréis os la presento, pero mejor presentación que esta ninguna. Qué locura, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Esto es una locura, estoy empapado ya. Y la semana que viene me voy a Fuerteventura. Ya verás qué semanita resfriado. Bueno, pues vamos al Bernabéu, ¿no? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que llevan ahí? Son como más lamas en vertical, ¿no? Bueno. Hoy arranco desde Plaza de Sagrados Corazones. Mira, mira, mira. 3, 2, 1. No, aún no, porque están los árboles, los arbustos. Pero en 3, 2, 1. A ver si llega. No, no llega. Mira, 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 mira. El Santiago Bernabéu. Qué chulo. Bueno, pues justo estamos llegando y estamos viendo cómo están bajando la primera bandeja ya con el césped. Mirad qué locura, Esto es historia viva, esto es épico, esto es algo histórico porque nunca lo habíamos visto antes. Hemos visto cómo introducían las bandejas sin el césped y ahora estamos viendo cómo introducen las bandejas con el césped. Mirad, ahí están a los lados los pedazos de cracks corroborando la maniobra. Veremos a ver si está bajando todavía. Uy, madre mía, es que la que está cayendo, tío. No me fastidia. La primera Sí, está bajando, Al menos tiene pinta de que está bajando. Sí. Completamente. Está bajando completamente. Esto es algo histórico, Esto es algo histórico. Nunca lo habíamos visto. Vamos a ver cómo introducen la primera bandeja con el césped hacia el fondo. Ya sabéis que la primera bandeja es la primera que está en el fondo del hipogeo. Así que mirad cómo están bajando la primera bandeja. Están sacando las celosías. Están sacando las celosías. Ya decía yo que se escuchaba un ruido que me sonaba familiar. Madre mía, es que mira la riada, por favor. Tenemos aquí una cascada que no veas. Ni las cascadas del Niágara. Madre mía. Bueno, pues entonces tiene pinta de que si están sacando las celosías es que también van a sacar los carros y van a ir a por la siguiente. Bueno, obviamente tienen que bajar la primera bandeja abajo del todo. Pero esta es la primera vez también que vemos las celosías cómo se cierran con una bandeja justo debajo. Además, mirad el verde. Qué locura, tío. Qué locura. Y los jardineros están ahora mismo en las bandejas más cercanas al lateral este. Celosías ancladas con el hormigón, con la losa de hormigón. Así que a ver si mueven los carros o a ver qué es lo que hacen. Aquí estaremos, ya sabes. Dale a like y suscríbete. Por cierto, la cubierta sigue cerrada. Ay, mira, ya han colocado también los andamios. Han colocado los andamios en esa parte de ampliación que faltaba por colocar esos paneles metálicos. Que ya sabéis que en la parte del tercer anfiteatro ya están colocados y faltaban por colocar los del cuarto anfiteatro. Y veo que en el lado opuesto también lo han colocado en el cuarto anfiteatro, que es donde faltaba. Ahí están los andamios in the nights. ¿Cómo sigue esto? Vamos a ver. Aquí lo importante es ver el proceso del césped retráctil. Oye, ahora que lo pienso, si esto fuese un día de partido, porque está la cubierta cerrada, los cámaras se mojarían, Bueno, se mojarían no, lo siguiente. Mira, además este no. Este tiene la suerte de que no se mojaría, pero mira este. Le cae de lleno la cascada del Santiago Bernabéu. Mira qué locura,
está todo eso empapado. A lo mejor el sistema de eliminación de aguas de la cubierta da justo a este lateral oeste. O eso, o es que hay zonas que todavía no están cerradas. Al ritmo que va y lo que se está encapotando el cielo con las nubes, van a tener que encender las luces, ¿eh? No se ve nada. No se ve nada. Mirad cómo está el Estadio Santiago Bernabéu prácticamente. Es por la noche. Madre mía. Ey, mirad. Son las 11:22 de la mañana y parece que es las 8 de la tarde. Madre mía. Tienen que encender las luces, no pueden trabajar así, ¿eh? Apenas se ve. Mira, mira, mira. Bueno, pues acabamos de finalizar el directo y mirad con qué rapidez, con qué velocidad están metiendo las bandejas, ¿eh? Mira, aparte, ya he venido con mis calcetines. Mira. Oye, tienen como unas piernas deportistas, ¿eh? Que nadie dice nada tampoco, aparte de que soy guapo. Tenemos 2 bandejas ahora mismo al mediodía ya esperando al visto bueno para que las introduzcan al interior del hipogeo. La verdad es que está resultando súper rapidísimo. En cuanto introducen una nueva bandeja, mirad, ahí tenéis el ejemplo, lo que hacen es que ya aprovechan y optimizan el tiempo para colocar las celosías y que los carros vayan a coger sin perder tiempo ni un segundo, para que los carros vayan a coger la siguiente bandeja que esté en la losa del terreno de juego. La verdad que son movimientos que en el día de hoy me están sorprendiendo. Yo pensaba que iban a tardar aposta unos 2 días en sacar las bandejas para de nuevo colocar las grúas en la losa del terreno de juego, pero tiene pinta de que hoy, lunes 4 de septiembre, van a sacar todas antes de por la tarde. Mira, ya están saliendo los carros para coger la quinta bandeja. Es lo que digo, ¿eh? Es que encima no han parado para comer. No han parado para comer. Bueno, y básicamente en el resto del estadio no veo movimiento. Hay mucha gente que en el directo preguntaba por el cambio de asientos del bowl. La verdad es que no veo ningún tipo de movimiento. Se ven las luces encendidas en la UCO y en la UCI. Imagino que seguirán con los diferentes sistemas de mantenimiento. Y también lo que hemos visto en el directo es que la ampliación del cuarto anfiteatro, ahí vemos cómo han colocado los andamios para seguir trabajando en la zona del cuarto anfiteatro. Esa parte que faltaba por colocar, ese recubrimiento que sí tenemos en la zona del tercer anfiteatro, ahí lo tenemos. Y si nos vamos al lado opuesto, nos vamos a la zona norte, ahí tenemos también colocados de nuevas esos andamios, asientos iba a decir, esos andamios en la parte del cuarto anfiteatro, ampliación. Así que eso es lo que parece que van a hacer estas 2 semanas antes del encuentro de la Real Sociedad, que ya no es el sábado a las 4:15, ahora es el domingo a las 9 de la noche. Videomarcadores de los fondos, sin ningún tipo de novedad. Ya sabéis que para el partido no lo vimos en funcionamiento. Es que es verdad que al final lo atractivo y lo bonito es ver todo el 360 totalmente encendido. Hay muchas personas que dicen que lo quieren dejar para finales de año para el tema de la inauguración. Y ahí tenemos la cubierta retráctil que sigue totalmente cerrada y podemos observar los estabilizadores completamente estirados, y vamos a fijarnos si los hidráulicos están levantados para el cierre completo de la cubierta. No, los hidráulicos están justamente en la parte inferior, y el otro videomarcador igual, no han hecho nada. Así que, como hemos visto en el exterior, están preparando el introducir ya las grúas para seguir trabajando en la esquina de la estructura del videomarcador en el fondo sur del lateral este y en la parte norte, esta esquina que tenemos aquí. Así que imagino ya que en el día de hoy, lunes por la tarde, mañana a primera hora, veremos cómo introducen las grúas a la losa del terreno de juego para seguir con el videomarcador. Y nada, en realidad es que se han metido tanta caña en estas últimas semanas que ahora básicamente no tenemos ningún tipo de movimiento en el interior. Lo que hemos comentado, las bandejas, que es lo más espectacular y lo más trepidante, y luego pues también el tema de los palcos, como vimos en el partido, tampoco están habilitados. Ahí podemos ver esas vallas azules que significan que esa zona no ha sido habilitada, pero sin embargo en esta parte norte sí fue habilitada. Vimos personas y por lo tanto pues se pudo operar y se pudo contratar
estos palcos, se pudieron contratar. Así que pues esto es lo que tenemos, los palcos VIP del primer anfiteatro completamente tapados, anillo, LED, que ya vimos cómo funcionaba el otro día, y las bandejas del césped retráctil, que son ahora mismo las 3 de la tarde y ya prácticamente han metido todas las bandejas. Prácticamente todas, ¿eh? Esta tarde ya, eso de las 5 de la tarde, tendremos todas en el hipogeo. Así que dale a like, suscríbete, que empiezan con la estructura del vídeo marcador de nuevo.